Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente en la relación entre dos de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir y Can Yaman. La química que vimos en pantalla en Erkenci Kuş nos hizo soñar a muchos, y desde entonces la pregunta persiste: ¿cómo es realmente su relación detrás de cámaras? Amigos, enemigos, un romance secreto. Hoy vamos a desentrañar este misterio. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre tus series y novelas favoritas, así que te aseguro que no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos al grano. Demet y Can. Dos nombres que juntos evocan imágenes de amaneceres en Estambul, risas contagiosas y una química que traspasaba la pantalla. Erkenci Kuş fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Pero, ¿qué pasó después del boom de la serie? La respuesta no es tan sencilla como quisiéramos. Para empezar, hay que entender el contexto. La prensa rosa turca es, digamos, bastante intensa. Cada gesto, cada mirada, cada like en redes sociales es analizado con lupa, buscando una pista de un posible romance, una enemistad oculta, o cualquier drama que pueda generar titulares. Y Demet y Can, por supuesto, no fueron ajenos a este escrutinio. Desde el primer día en que se anunció su participación en Erkenci Kuş, la prensa comenzó a especular sobre la posibilidad de un romance. No era solo la química en pantalla, sino también la forma en que interactuaban fuera de ella. Se les veía reír juntos, compartir bromas y a menudo, mirarse con una intensidad que parecía ir más allá de la simple amistad. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores sobre una relación amorosa entre ellos eran constantes. La química era innegable, las miradas cómplices, los abrazos, todo parecía indicar que el amor de Can Divit y Sanem Aydin había trascendido la ficción. Ambos actores inteligentemente jugaron con esta ambigüedad. Sabían que los rumores alimentaban el interés del público y por ende, el éxito de la serie. Las revistas de espectáculos los fotografiaban en cada oportunidad, buscando una confirmación visual de su romance. Se analizaban sus outfits, sus expresiones faciales y hasta la forma en que se tomaban de las manos. Los fans, por supuesto, estaban encantados con la idea de que Can y Demet fueran pareja en la vida real, y no dudaban en expresar su apoyo en redes sociales. Pero una vez que la serie llegó a su fin, las cosas cambiaron. Can Yaman decidió probar suerte en Italia, protagonizando la serie Viola come il mare, mientras que Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, con proyectos como Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri. Esta distancia física y profesional, inevitablemente influyó en su relación. La separación geográfica marcó un punto de inflexión en la percepción pública de su vínculo. Ya no se les veía juntos en eventos, ni compartían momentos en redes sociales. Los rumores de romance comenzaron a disiparse, dando paso a especulaciones sobre una posible enemistad o, al menos, un distanciamiento. Y aquí es donde entra en juego la figura de Bomba Viran. Para aquellos que no la conozcan, Bomba Viran es una reconocida periodista de espectáculos turca, conocida por sus fuentes confiables y su acceso a información privilegiada sobre la vida de los famosos. Sus revelaciones suelen causar revuelo en el mundo del entretenimiento, y en este caso, no fue la excepción. Bomba Viran es una figura influyente en el mundo del periodismo rosa turco. Su nombre es sinónimo de exclusivas y primicias sobre la vida de los famosos. A lo largo de su carrera ha cultivado una red de contactos que le permite acceder a información de primera mano sobre los secretos mejor guardados de la farándula. Sus opiniones son muy respetadas y sus revelaciones suelen generar un gran impacto en la opinión pública. Según Bomba Viran, la relación entre Demet y Can, después de Erkenci Kuş, fue complicada. No hubo una pelea monumental, ni una declaración pública de enemistad. Simplemente sus caminos se separaron. La distancia, las agendas apretadas y quizás ciertas diferencias personales, hicieron que su relación se enfriara. Viran enfatizó que la distancia física fue un factor determinante en el distanciamiento entre Demet y Can. La carrera de ambos actores los llevó a diferentes países y proyectos, lo que dificultó mantener una relación cercana. Además, las agendas apretadas y las exigencias de sus respectivos trabajos les impidieron dedicar tiempo a cultivar su amistad.
Virand asegura que si bien durante la serie existió una gran complicidad y un fuerte cariño entre ellos, nunca llegaron a ser novios formalmente. La química que vimos en pantalla era, en gran parte, fruto de su talento actoral y de la buena dirección de la serie. Pero también es cierto que en algún momento pudo haber existido la posibilidad de algo más. Sin embargo, las circunstancias no fueron las adecuadas. La periodista también señaló que la presión mediática y las expectativas del público pudieron haber influido en la decisión de Demet y Can de no formalizar una relación. La constante atención de la prensa y los fans podía ser abrumadora y dificultar el desarrollo de un romance genuino. Otra fuente importante de información sobre la relación entre Demet y Can son las redes sociales. Si bien ambos actores son muy activos en plataformas como Instagram y Twitter, nunca se han dedicado mensajes directos ni han publicado fotos juntos después del final de Erkénzicus. Este silencio digital, para muchos, es una prueba de que su relación no es tan idílica como algunos fans quisieran creer. El análisis de la actividad en redes sociales de Demet y Can se ha convertido en una obsesión para muchos fans. Cada like, cada comentario y cada publicación son examinados minuciosamente en busca de pistas sobre su relación. La falta de interacción entre ambos actores en redes sociales ha alimentado las especulaciones sobre un posible distanciamiento o enemistad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Demet y Can son personas muy reservadas con su vida privada. No les gusta exponer sus relaciones personales en redes sociales ni dar detalles sobre sus intimidades. Por lo tanto, el hecho de que no interactúen públicamente no significa necesariamente que estén enemistados. Demet y Can han demostrado en repetidas ocasiones que prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Ambos actores son conscientes de la presión mediática y de las expectativas del público, y han optado por proteger su intimidad. Esta decisión es respetable y no debe interpretarse necesariamente como una señal de enemistad. De hecho, según algunas fuentes cercanas a ambos actores, Demet y Can mantienen una relación cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos públicos y se han saludado amablemente. No son los mejores amigos del mundo, pero tampoco se guardan rencor. Simplemente son dos profesionales que trabajaron juntos en un proyecto exitoso y que ahora siguen caminos diferentes. Estas fuentes cercanas a Demet y Can aseguran que ambos actores se tienen un gran respeto profesional y que valoran la experiencia que compartieron en Erkénzicus. Aunque sus caminos se hayan separado, mantienen una relación cordial y se saludan amablemente cuando se encuentran en eventos públicos. No hay rencores ni resentimientos entre ellos. Es importante recordar que la vida de los famosos está llena de presiones y expectativas. La prensa rosa y los fans a menudo exigen respuestas y crean narrativas que no siempre se ajustan a la realidad. En el caso de Demet y Can, la presión por confirmar o desmentir un romance fue constante durante y después de Erkénzicus. Y ambos actores inteligentemente supieron manejar esta situación a su favor, sin revelar demasiado sobre su vida personal. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras para los famosos. Demet y Can fueron objeto de un intenso escrutinio durante y después de Erkénzicus, y supieron manejar la situación con inteligencia y profesionalismo. Ambos actores optaron por no alimentar los rumores de romance y por proteger su intimidad. Además, es importante destacar que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros aspectos. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron poco tiempo después. Can Yaman, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias personalidades, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria. Estos acontecimientos demuestran que ambos actores están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales, y que han superado cualquier posible romance o enemistad que haya existido en el pasado. En resumen, la relación real entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más compleja y matizada de lo que se suele mostrar en los medios. No hubo un romance de cuento de hadas, ni una ruptura dramática. Simplemente dos personas que se conocieron, trabajaron juntas y luego siguieron caminos separados. Mantienen una relación cordial y respetuosa, pero no son los mejores amigos del mundo. Y eso está bien. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo la realidad puede ser diferente a la ficción. La química que vimos en pantalla en Erkénzicus fue innegable, pero no necesariamente se tradujo en un romance en la vida real. Ambos actores son profesionales talentosos que supieron crear personajes memorables y que supieron manejar la presión mediática.
Lo importante es recordar que son actores, y su trabajo es interpretar personajes y contar historias. La química que vimos en pantalla fue fruto de su talento y de la buena dirección de la serie. Pero no podemos esperar que la vida real sea como una telenovela. La realidad es mucho más compleja y a menudo menos emocionante. Debemos separar la ficción de la realidad y recordar que los actores son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No podemos exigirles que vivan sus vidas de acuerdo a nuestras expectativas o que confirmen nuestros sueños románticos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Demet y Can. He intentado ser lo más objetiva posible basándome en fuentes confiables y en la información disponible. Pero como siempre les invito a que saquen sus propias conclusiones. Mi intención no es dictar una verdad absoluta, sino ofrecer una perspectiva informada y equilibrada sobre un tema que genera mucha curiosidad entre los fans de las telenovelas turcas. Cada uno es libre de interpretar la información y de formar su propia opinión. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante y atractivo para ustedes. Me encanta leer sus diferentes puntos de vista y aprender de sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre sus series y novelas favoritas, así que te aseguro que no te arrepentirás. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.